amado Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer un capítulo interesante que contiene unos mensajes muy especiales para nuestra vida. Y este capítulo 28 del libro de Job, según dice el comentario bíblico adventista, es una de las obras más antiguas y más hermosas que hay de la historia natural. Es interesante todo lo que se menciona aquí. Job presenta en este capítulo que en aquel entonces, en sus tiempos, ya existía la extracción de la plata y el oro, es decir, el trabajo de minería, y él lo presenta aquí en este capítulo como ejemplo de las habilidades que el hombre tiene y la contrasta con la sabiduría. Él dice: por más hábil, por más inteligente que sea el hombre para llegar a lugares recónditos, a lugares donde nadie más llega, aún así el hombre no puede descubrir la sabiduría. Esa es la conclusión a la cual Job quiere dar en este capítulo. Y me llama la atención lo que dice Diodoro, un historiador de aquellas cosas pasadas, de aquellas cosas antiguas, hablando acerca de la forma de extracción del mineral de aquel entonces. Él dice lo siguiente: se hacían túneles que seguían las vetas de cuarzo hasta las profundidades de la montaña. Se usaba fuego para hacer que la piedra se volviera quebradiza. Después, hombres que portaban lámparas extraían el mineral, deshacían el cuarzo, lo pulverizaban y lo lavaban hasta poder sacar el oro. Interesante el trabajo que hacían. Por tal motivo, el capítulo 28 del libro de Job, junto con Deuteronomio capítulo 8, versículo 9, son los únicos dos textos que nos hablan sobre la minería que había en aquel entonces. Dice Deuteronomio 8:9, por ejemplo: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. El comentario bíblico adventista dice: el hierro se encontraba en el territorio montañoso del sur del Mar Muerto. Ahora se exporta hierro desde esta región. Durante el tiempo de los jueces, los filisteos tenían el monopolio de la fabricación de objetos de hierro. Ellos eran los que dominaban esta parte. Probablemente conseguían el hierro del Asia Menor. Cuando el poder de los filisteos fue quebrantado en los tiempos del rey David, entonces el hierro pasó a ser de uso común de Israel. Esto para indicar lo que está queriendo decir aquí Job. Job habla sobre la minería y esto es lo que más abunda en este capítulo 28, hablando sobre este trabajo. Dice el versículo 2: el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Y aquí una vez más Job se está refiriendo a la minería y está dando la idea de que los hombres llegaban, y de hecho llegan, hasta las regiones más oscuras. Llevan luz artificial o natural a lugares que nunca antes vieron la luz. Y todo esto es el ingenio del hombre, la creatividad del hombre, la invención del hombre. Pero lo que intenta decir Job es que por muchos descubrimientos, por muchos ingenios que tenga el hombre, no puede encontrar la sabiduría, no puede encontrar la inteligencia. Dice el versículo 4: abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Y todo esto que dice y menciona Job aquí es para llegar a esa conclusión. El hombre es muy capaz, pero la verdadera inteligencia y la sabiduría no es capaz de encontrarla. Ahora, mira lo que dice el versículo 5, porque Job deja a un lado el tema de la minería y luego continúa hablando más de la minería, pero en el versículo 5 habla de otro asunto. Dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Y ahora Job se está refiriendo aquí en el versículo 5 a la agricultura, la misma tierra de la cual se extrae el oro, de la cual se extrae la plata, el hierro, lo que ha mencionado en los versículos anteriores. Ahora Job dice: también esa tierra produce pan. Esta es la invención del hombre. Interesante, la capacidad que tiene el hombre para hacer tantas cosas.
pero no puede encontrar la sabiduría. Y sigue hablando de muchas cosas más allí, de la minería, que es el tema central de este versículo, pero todo para responder una pregunta que ya vamos a leer. Dice el versículo 7, por ejemplo: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El león que llega a lugares solitarios, buscando muchos lugares para encontrar su presa, sin embargo, no ha llegado a esos lugares a donde llega el hombre. Y sigue diciendo muchas cosas más, todas las invenciones y la capacidad mental que tiene el hombre, pero aún así no logra encontrar la sabiduría. El versículo 20, mira lo que dice ahora Job acerca de esto. Dice el versículo 20: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Puesto que no se puede excavar la sabiduría de una mina, tampoco se puede adquirir ni buscar por otro lugar a través del oro, no se puede comprar con metal, cobre. Entonces, ¿dónde se podrá hallar la sabiduría? Es la pregunta que hace Job. Y esta pregunta se repite allí en el versículo 12 también. Por ejemplo, dice: ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y se repite esta pregunta en estos dos versículos para darle mayor énfasis, porque es que esta es la pregunta básica del capítulo. Todo el capítulo se basa en darle respuesta a esta pregunta: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El versículo 21 dice el texto: porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. No se le descubrió en las minas excavadoras en la tierra. Se ha descubierto el oro, el cobre, la plata, el hierro, pero la sabiduría no. No puede adquirirse con plata, tampoco puede comprarse con oro ni piedras preciosas. No la conocen las bestias feroces ni las aves. En este versículo 21 se extiende la búsqueda hasta el reino de la perdición y la muerte, porque dice el texto: porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. De todo viviente, dice. Si los vivientes no la conocen, entonces de pronto la muerte la conocerá. El versículo 22 dice: el Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Y aquí se le personifica la muerte y se le hace responder en forma vaga e imprecisa: su fama hemos oído con nuestros oídos. Realmente no es que Job esté pensando o esté queriendo dar a entender que la muerte o que una persona cuando muere puede responder o puede hablar. Simplemente él está utilizando una figura literaria que está hablando en forma de verso, poema, porque recuerda que Job es un libro poético y está hablando en esta forma para dar una ilustración de que en ningún lugar, ni en la muerte ni en la vida, en ningún lugar se puede encontrar la sabiduría. Entonces, ¿dónde debemos hallarla? Y allí empieza a responderse esa pregunta tan inquietante que hay en este capítulo. Dice, versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Nótese bien lo interesante que menciona Job aquí, el dominio, la autoridad, la omnipotencia que tiene Dios. Y es interesante más esto que dice aquí Job sobre el peso del viento, porque en el año 1643, escucha bien, en el año 1643, evangelista Torricelli, él descubrió o utilizó más bien el mercurio haciéndolo ascender en un tubo cerrando vacío en la parte superior, empujado por el peso del aire de la atmósfera, y allí demostró que el aire tiene peso e inventó el barómetro. Y Torricelli llegó entonces a la conclusión de que la columna de mercurio descendía debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del mercurio era capaz de equilibrar la presión ejercida por ambos pesos. Pero nótese bien esta conclusión a la cual llega este hombre. Sin embargo, Dios ya lo había revelado en su palabra muchísimos años antes de que Torricelli naciera y descubriera este supuesto invento o este supuesto descubrimiento, gran descubrimiento, pero ya estaba en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta?
Eso es lo que intenta decir Job aquí en este capítulo. Por más descubrimientos, por más inventos que se haga el hombre, nunca puede descubrir la sabiduría y la verdadera inteligencia, porque dice, Dios es quien entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es el único que lo sabe. El hombre descubre cosas que ya Dios las ha revelado en su palabra. Por eso te digo, si la gente leyera la Biblia, si tú y yo leyéramos más la palabra del Señor, encontraríamos sabiduría, porque en esto consiste la verdadera sabiduría. Y ahora Job se encarga de darle respuesta a esa pregunta que hizo en el versículo 12 y en el versículo 20, ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar de su inteligencia? Y dice el versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Nótese bien lo sencillo que es encontrar la sabiduría. No tienes que ponerte a pesar el viento como lo hizo Torricelli para intentar sacarle un peso. Y pues dicen que el viento pesa aproximadamente 1.2 kilogramos. Eso es lo que dice la ciencia, lo que dicen los científicos. Pero Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Tú no tienes que empezar a irte por allá a la NASA o a esos lugares donde supuestamente hay personas inteligentes. Esa no es inteligencia. Esas son capacidades que tiene el ser humano, pero la verdadera inteligencia y la sabiduría, dice el texto bíblico Job 28:28, es el temor del Señor, el temor a Jehová y el apartarse del mal. Esa es la verdadera inteligencia. El debido conocimiento, dice el comentario bíblico adventista. Presta atención a esto que dice, te lo voy a leer textual. El debido reconocimiento de Dios y la sumisión a Él son los factores esenciales. La humildad, la reverencia, el respeto, la adoración, la fe. Estos son aspectos de la sabiduría que sobrepasan el conocimiento terrenal. ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. La inteligencia no es solo intelectual, es ética, exige una norma de vida. Reverencia y rectitud son los dos grandes requisitos de Dios. Interesante, reverencia y rectitud. Esto es lo que tú y yo necesitamos tener para poder obtener, encontrar la sabiduría que solo está en temer a Jehová y apartarnos del mal. Allí está la verdadera sabiduría y la inteligencia. Mira lo que dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice la Biblia, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno para ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante. Allí se habla de estas dos características con los nombres de justicia y misericordia, pero son las mismas dos características de las cuales Job está hablando aquí en el capítulo 28, la sabiduría y la inteligencia. Miqueas 6:8 habla de estas dos características, justicia y misericordia, así los nombra. Interesante. Por eso una vez más te digo, la humildad, la reverencia, el respeto, la adoración, la fe, estos son aspectos de la sabiduría que sobrepasan el conocimiento terrenal. Escucha bien, sobrepasan todo conocimiento terrenal. Tú puedes ser una persona que haya tenido mucho estudio, que tengas una maestría, que tengas tal vez una especialización, que tengas tal vez un doctorado, un postdoctorado, un PhD, no sé qué grado de estudio tengas. Pero si no tienes estos elementos, la fe, no tienes la reverencia hacia Dios, el respeto no solamente a Dios, pero también con el prójimo, la adoración y la humildad. Si no tienes esto, no eres nada, querido amigo, querido hermano. Porque la verdadera sabiduría consiste en temer a Jehová y apartarnos del mal. Esta es la verdadera sabiduría. ¿Y dónde la encuentras? En la palabra de Dios. Querido amigo, si quieres ser una persona sabia, una persona inteligente realmente, dale la oportunidad a Cristo de entrar en tu corazón y que Él gobierne tu vida al punto que hagas todo lo que Dios te dice. Cuando llegues a ese estado, serás una persona realmente sabia y realmente inteligente. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 28 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!